Un saludo cordial para usted, maestra. Esta es la entrada compuesta por la estudiante Jessica Mingetti, Janeiri Rodríguez y su servidora Pedro Yajaira Cuevas. En el día de hoy le vamos a estar realizando una exposición que consiste en abarcar los fundamentos teóricos y filosóficos que componen la práctica docente. Es propicio que antes de hablar sobre dichos fundamentos, conocer qué es la práctica docente. Pues la práctica docente, de acuerdo con Ley 1999, se concibe como la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñanza, y que se distingue de la práctica institucional global y la práctica social del docente. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son los antecedentes que componen la práctica docente en el ISFODOSO. Pues el ISFODOSO, conocido por sus siglas como Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, tiene su herencia pedagógica del pensamiento del magnífico educador y pedagogo Eugenio María de Hostos, que planteaba una visión armónica del ser humano centrada en la razón, el conocimiento científico y el deber moral. Pues bueno, desde su creación las escuelas normales asumieron la modalidad teórico-práctica y para su primer plan de estudio, mismo que fue desarrollado en el año 1880, estaba integrado por dos cursos únicamente, que era el primero basado en carácter teórico y el segundo que era de naturaleza práctica. En el Reglamento Complementario de Educación Pública del 12 de septiembre del año 1883, firmado por Casimiro de Moya, encargado del Poder Ejecutivo, en el mismo se establecía que las dos secciones en que la ley divide las escuelas normales tiene por el objetivo la práctica, es decir, completar la instrucción primaria, iniciando prácticamente a los alumnos en el método por el cual han de enseñar cuando lleguen a ser maestros, y la teórica, que era recibir la educación fundamental necesaria al que ha de ejercer el profesorado. Ahora bien, entonces se toman estos avances como el punto de partida hacia la formación de la práctica docente en el instituto. Ya para el año 2004 nace lo que es el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, como fruto de la reforma educativa de los 90 y la promulgación del decreto presidencial. Bueno, dicho instituto se especializa en la categoría de institución de nivel superior, y esto trajo consigo el empleamiento de un nuevo plan de estudio. Pues el mismo se estableció que había de durar un año de pasantía profesional como requisito para la obtención del grado de licenciatura en educación básica. Entonces, en el año 2005 se implementa el plan de estudio de licenciatura en educación inicial mediante la ordenanza 3/2005 del Consejo Nacional de Educación, que incluyó, además de los 4 niveles de práctica, 2 semestres que eran de pasantía profesional. Y en el año 2007 se incorpora el proyecto final de grado, la metodología de investigación-acción que se desarrolla durante la pasantía. La implementación de los planes de estudio que anteriormente mencioné, los cuales se integran de una forma articulada y coherente las prácticas docentes en el ISFODOSO. Ahora vamos a pasar a establecer la importancia que tiene la práctica docente. Pues desde mi punto de vista, la práctica docente viene dada, la importancia de la práctica docente, esta viene dada en que este es el momento que brinda la oportunidad de relacionar la teoría con la práctica. Los conocimientos se construyen y reconstruyen en una dinámica donde se integran elementos lógicos y racionales, siendo la práctica docente de esta forma de un modo un factor vital para la formación del maestro, de modo que estos tienen la oportunidad
de desempeñar su profesión futura, aprender y pasar a la acción, permitiéndoles crecer en lo personal y en lo profesional también. Funciones de la práctica docente. Pues la práctica docente es uno de los componentes más valorados de la formación docente, tanto por los aspirantes a maestros como por los que ya son. Pues esta representa la forma más idónea para aprender a enseñar. Y esta tiene las siguientes funciones. En primer lugar, las prácticas docentes deben enfocar los problemas de enseñanza como problemas curriculares. Deben familiarizarse con los procedimientos de planificación, analizar los diferentes niveles de interpretación curricular que asumen los docentes en las escuelas, relacionarse con los materiales curriculares como libros, guías, registros, entre otros. Además de que la práctica docente le permiten a los estudiantes un contacto directo con la realidad, identificación del rol del docente, desarrollo de competencias didácticas, metodológicas, relación de la teoría con la práctica, desarrollo de actitud colaborativa y por último la búsqueda de la alternatividad a las dificultades existentes. Hasta que llegó mi exposición, ahora los dejo con mi compañera Jessica Minghetti, la cual estará abordando un poco más acerca del tema. Ahora estaremos hablando acerca de lo que es la fundamentación de los modelos teóricos del ISFODOSO. Podemos empezar diciendo que las prácticas docentes desarrolladas en el ISFODOSO poseen esos fundamentos teóricos que sirven como marco de ideas y principios que iluminan el ejercicio pedagógico. Estas se relacionan con el aprendizaje experiencial, el cual fue actualizado por varios autores como Cole y Courtnaham, además de otros, y el aprendizaje situado de Ley y Winger, además del modelo de resolución de problemas que utiliza principalmente la metodología de investigación-acción. Hablemos un poco acerca de lo que es el aprendizaje experiencial. El concepto de aprendizaje experiencial fue desarrollado originalmente por Dewey, Lewin y Piaget. Luego fue sistematizado por Cole. Cole plantea que el aprendizaje es el resultado de la forma en que las personas perciben y luego procesan aquello que han recibido. De modo que se puede decir, sin lugar a dudas, que este autor contribuye significativamente a lo que hoy se conoce como aprendizaje experiencial. Cole afirma que el elemento formativo clave para la transformación de la experiencia en conocimiento es la reflexión. El siguiente enfoque adoptado por el ISFODOSO en su sistema de prácticas docentes es el de investigación-acción, comprendido por Lewin como un enfoque investigativo y una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas, siendo este tipo de investigación
capaz de generar conocimientos con implicaciones prácticas y transformadoras para las personas implicadas en el estudio. Resaltando además que en el campo educativo, la investigación-acción es un proceso cíclico que se desarrolla a través de la fase de planteamiento de problemas prácticos del quehacer educativo, elaboración de un diagnóstico recolectando evidencias sobre el problema definido utilizando diversas fuentes, propuesta de cambio y mejoramiento de la situación diagnosticada, implementación de la propuesta de cambio, evaluación como un proceso continuo que puede definir el problema e iniciar otro ciclo de investigación-acción. Otro de los enfoques teóricos que fundamenta el eje de las prácticas docentes es el enfoque de aprendizaje situado. El aprendizaje situado puede definirse como una metodología docente que se basa principalmente en una situación específica y real, la cual aporta a las prácticas una herramienta analítica que conjuga dimensiones de desarrollo personal, práctica activa, experiencias y vivencias, así como sentido de pertenencia y participación. Niemeyer plantea que el aprendizaje situado puede considerarse un modelo analítico para el diseño de contextos de aprendizaje y para el desarrollo institucional en la política educativa. Cabe resaltar que para el aprendizaje situado es necesario que las instituciones creen condiciones para fomentar la apertura, la flexibilidad y la participación de una comunidad en las decisiones, ya que esto resulta en una mayor motivación para trabajar y aprender. Esto ha sido todo de mi parte. Ahora continuamos con la participación de nuestra compañera Yaneiris Rodríguez Fortuna con lo que es la misión y visión de la práctica docente y sus dimensiones. Soy Yaneiris Rodríguez Fortuna y le voy a estar hablando acerca de la misión y la visión de la práctica docente. La misión de la práctica docente tiene como propósito proporcionar al estudiante de las diferentes menciones la oportunidad de ver las competencias adquiridas para desempeñarse como un profesional de la docencia altamente calificado, de acuerdo con los requerimientos y roles exigidos por la normativa legal vigente, comprometido con las necesidades educativas de la comunidad, con el propósito de elevar la calidad de vida de la colectividad a la cual va a educar, dispuesto a la formación permanente para conformar un autoaprendizaje personal, ético y social que le permita asumir los cambios como un proceso integral, con una formación pedagógica autónoma, humanística, integral, reflexiva, creativa, solidaria, participativa, transformadora,
consustanciada con la realidad socioeconómica, política y cultural del país en los diferentes contextos: local, regional, nacional e internacional. La visión de la práctica docente tiene como finalidad proporcionar un escenario real donde el estudiante va a demostrar competencias en el desempeño de roles como profesional de la educación, comprometido con el desarrollo de un proceso de aprendizaje integral activo, de calidad y eficiencia, caracterizado por el uso racional de los recursos y por la destreza para crear y ejecutar planes y proyectos, articulando los diferentes paradigmas y adaptándolos a las diversas necesidades de educación que presentan las instituciones de la región. A continuación les voy a estar hablando acerca de las distintas dimensiones de la práctica docente, las cuales son de gran importancia conocer para el buen desempeño como un maestro. Voy a estar nombrando la dimensión personal, la dimensión institucional, la dimensión interpersonal, la dimensión social, la dimensión didáctica y la dimensión valorativa. La dimensión personal. La misma es la que se refiere a la reflexión que se hace sobre quién es el docente fuera del salón de clases, es decir, lo que representa para él su trabajo y cómo su vida privada se refleja en el aula. ¿Cuáles circunstancias influyeron en la elección de la docencia como carrera? Si tiene un proyecto de vida definido. ¿Cuál es el grado de satisfacción que le genera la docencia? ¿Y cuáles han sido los fracasos vividos? ¿Y cuáles son sus expectativas del futuro? Dimensión institucional. Esta dimensión hace noción a lo que la institución educativa representa como colectividad en la que está inmersa la práctica individual de cada profesor. El núcleo de esta dimensión está constituido por la experiencia de pertenencia institucional y la normativa de cómo la institución determina el puesto del trabajo del docente. Otras ideas que se complementan en esta dimensión son las normas de comportamiento y la comunicación entre los colegas y autoridades, los saberes y las prácticas de enseñanza que socializan los colegas y los modelos de gestión educativa. Esta comprende un sistema de reglas que introduce un orden en el propio conjunto social de referencia, en el que se construyen las organizaciones escolares, traduciendo en el interior de las mismas el orden social existente. Dimensión interpersonal. Esta dimensión se refiere en específico a la actuación individual y colectiva de los profesores, la cual tiene como objetivo principal el trabajo en conjunto, donde ningún maestro puede trabajar solo, pues cualquiera de ellos labora en un espacio colectivo que constantemente lo pone en la disyuntiva de asentir o disentir respecto a las decisiones, acciones y proyectos de los demás. En otras palabras, estas se refieren al trato entre las personas o individuos, todos en general, que se encuentran conviviendo dentro del entorno escolar. Dimensión social. Considera la forma en que el docente percibe y expresa su quehacer como docente frente a sus estudiantes que con frecuencia pertenecen a diversos sectores sociales. Dentro de las ideas del núcleo de esta dimensión se encuentra la repercusión social de la práctica del docente sobre ciertos alumnos que por sus condiciones culturales y socioeconómicas presentan algunas desventajas frente a otros miembros del grupo escolar. La misma enfatiza en la diversidad de aspectos que permiten a la persona interactuar con otras personas, para lo que es esencial la existencia de otros con conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de comunicar.
Dimensión didáctica. El propósito de esta dimensión es determinar la naturaleza y profundidad de los aprendizajes adquiridos por los alumnos en términos de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, y de ver cómo los alumnos se acercan al conocimiento. Dentro de las ideas que constituyen el núcleo de esta dimensión está la manera en que el profesor acerca el conocimiento a sus alumnos para que estos puedan recrearlo. La forma en que entiende el proceso de aprendizaje y conduce las situaciones de enseñanza, así como la recuperación y análisis de aspectos específicos que son privados del salón de clases, como los métodos de enseñanza, la organización de las actividades y la utilización de los recursos didácticos y la forma de evaluar. Dimensión valorativa. Esta dimensión toma en cuenta 3 pautas para la reflexión. La primera es análisis de los valores que el docente manifiesta a través de sus actos, particularmente cuando tiene que afrontar una situación problemática donde se hace necesario tomar una decisión, emitir una opinión sobre situaciones de enseñanza o de aprendizaje, u otro tema donde tenga que emitir un juicio de valor. Examen de la vida cotidiana de la institución formadora para descubrir los tipos de valores que se transmiten a través de la estructura de relaciones y organización. Y por último, revisión de las orientaciones de la política educativa de la institución y de referencias valorativas expresadas y documentadas sobre el quehacer educativo en su conjunto. Esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.